el artefacto que no debería existir, la historia completa. En el año 1900, frente a las costas de la pequeña isla griega de Anticétera, un grupo de buzos pescadores de esponjas buscaba trabajo, no tesoros. Pero bajo una tormenta inesperada, uno de ellos, Elias Steidietas, decidió sumergirse para comprobar si el mar estaba lo suficientemente tranquilo como para trabajar. Lo que vio allí abajo lo dejó sin aliento. Un naufragio antiguo, completamente cubierto de coral, lleno de estatuas de bronce y estatuas talladas con cerámicas. Pero había algo más, algo que no debería haber estado ahí. Días después, el gobierno griego autorizó una de las primeras expediciones arqueológicas submarinas de la historia. Entre las piezas rescatadas había un bloque de bronce corroído que nadie tomó en serio. Parecía simplemente basura marina, un detalle insignificante dentro de los lujos de un naufragio romano. Pero tenían un problema. Cuando lo movían, algo en su interior sonaba como engranajes. Ese pedazo de chatarra, olvidado durante meses, guardaba el secreto tecnológico más extraño del mundo antiguo. Poco se habla del lugar donde fue encontrado. El naufragio estaba frente al extremo noroeste de Anticitera, en un área de 60 metros de profundidad. Los estudios posteriores demostraron que el barco probablemente viajaba desde Asia Menor hacia Roma, transportando objetos de gran valor para alguna familia aristocrática o incluso para un general romano. Pero, ¿por qué ese barco llevaba la tecnología más avanzada del mundo antiguo? En 1902, el arqueólogo griego Valerios Steis comenzó a limpiar el bloque. Al retirar una capa gruesa de incrustaciones, vio algo que no debería existir en un artefacto del siglo I a.C., ruedas dentadas perfectamente talladas, engranajes finos, alineaciones matemáticas, como si alguien hubiese construido un reloj 1400 años antes que existieran los relojes mecánicos. El artefacto recibió un nombre, el mecanismo de Anticitera, pero lo que nadie sabía era que este sería solamente el comienzo del misterio. Con el paso de los años, más científicos se sumaron al estudio. Uno de ellos, Derrick de Salaprice, en los años 50, descubrió una verdad perturbadora. El mecanismo era una computadora analógica capaz de predecir eclipses, posiciones del Sol, la Luna y los planetas, con una precisión que la humanidad no volvería a ver hasta más de 1000 años después. Lo que sabían en secreto y lo que pocos fuera de la comunidad científica han escuchado es que el mecanismo contenía al menos 37 engranajes de precisión, una reducción planetaria avanzada, instrucciones grabadas en griego antiguo, un sistema para predecir ciclos astronómicos de hasta 19 años. Todo esto fabricado con herramientas que oficialmente no existían en esa época. ¿Quién lo creó realmente? Muchos creen que está relacionado con las ideas de Arquímedes, el genio de Siracusa, famoso por construir máquinas que la historia no registró por completo. Otros investigadores afirman que pertenecería a una escuela de ingeniería helenística perdida, posiblemente en Rodas, donde astrónomos como Hiparco estudiaban la mecánica celeste. Pero aquí viene lo extraño. Las técnicas metalúrgicas necesarias para crear el mecanismo tendrían que haber sido transmitidas por generaciones, y sin embargo no existe ningún otro artefacto similar en todo el mundo antiguo. Es como si el mecanismo de Anticitera hubiera aparecido de la nada. La pregunta es, ¿dónde está hoy este artefacto? El final, que pocos conocen, muchos piensan que este artefacto se perdió o incluso que desapareció en una bóveda secreta. También se habla que fue vendido, pero eso no es correcto. Hoy, el mecanismo de Anticitera está en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, guardado en una vitrina especial, bajo temperatura controlada y vigilancia, pero lo que las personas no saben es que solo una parte sobrevivió. El artefacto completo debió ser del tamaño de una caja de zapatos, con al menos 3 capas de engranajes superpuestas. Lo que ves en el museo es apenas un 30% del original. Los experimentos secretos que realizaron al artefacto desde los años 70 hasta hoy. El mecanismo ha sido estudiado con radiografías industriales, escaneos 3D,
tomografía de rayos X de alta energía, IA para traducir las inscripciones internas. Algunos resultados fueron tan avanzados que por años no se publicaron de inmediato, porque eran tan precisos que se temía que fueran percibidos como imposibles o falsos. Los estudios confirmaron que el mecanismo podían predecir eclipses con una exactitud de horas, modelar los movimientos de la luna con una precisión asombrosa, mostrar calendarios antiguos de varios pueblos, indicar fechas de Juegos Olímpicos y todavía hoy, más de 120 años después de su hallazgo, los científicos no logran entender cómo se fabricó. Lo más inquietante de todo es esto: el mecanismo de Anticitera no solo no debería existir, sino que es demasiado avanzado para existir. Para construirlo, Grecia habría necesitado tornos de precisión, herramientas micrométricas, cálculos astronómicos adelantados 1000 años y una cadena de ingenieros de élite que nunca dejaron rastro. Los expertos coinciden en algo: si este mecanismo existe, tiene que haber más que no hemos encontrado, pero hasta hoy ninguno ha sido encontrado. ¿Qué pasó con esa tecnología? ¿Por qué desapareció? ¿Quién la enseñó? ¿Y por qué nunca volvió a surgir? ¿Será que esta pieza perteneció a un viajero del tiempo? Ya que todos los datos encontrados hablan de línea de tiempo, cómo coordinar con fechas lunares y solares. ¿Será que realmente esto es un indicio claro de que todos nuestros avances están relacionados a viajeros en el tiempo que dejaron su huella? ¿Qué piensas tú? Déjanos tus comentarios, síguenos y dale like para más videos de historia del mundo.